La tarde del lunes 22 de abril de 1991 soplaba una fresca brisa en la provincia de Limón. Unos disfrutaban del Parque Vargas y su hermosa vista hacia el Mar Caribe, mientras que otros todavía se encontraban trabajando o en centros educativos. Cuando los relojes marcaban las 3:58 minutos de la tarde, la provincia de Limón y el país entero experimentaron uno de los terremotos más destructivos que se hayan sentido a la fecha. Y empezó a temblar o a moverse la tierra. Fíjese, y se hacía aquello así, no para arriba, aparecían olas en aquel lado. Digamos en la parte de atrás de, hoy sería la parte de atrás o la parte este o noreste de Recope ahorita, ¿verdad? En ese momento estábamos todos recibiendo lecciones normal. Cuando de repente empezamos, ¿verdad?, a sentir un movimiento leve, y ya después, claro, todos nos asombramos a ver qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque todavía no percatábamos, pues que sí, que era un sismo, pero no a gran magnitud, ¿verdad? Como lo vivimos. El río se secó y empezó a fluir toda esa agua por las grietas que el terremoto había hecho. Ese día, todo el Caribe y parte del territorio costarricense fue azotado por un sismo, cuya magnitud fue registrada en la escala de Richter de 7.6 grados. El epicentro se ubicó a 40 kilómetros al sur de Puerto Limón, en la región de Talamanca, y fue considerado como uno de los más fuertes del siglo, no solo en Costa Rica, sino en toda Mesoamérica. Además de la dolorosa muerte de 48 personas, se cayeron casas, edificios, se dañaron puentes, caminos y se registraron también daños en el sistema portuario. Sergio Mora, quien laboraba por aquellos días para el Instituto Costarricense de Electricidad, explica las razones por las cuales el sismo generó tanto daño. Generalmente suponíamos que los sismos de mayor magnitud se iban a producir en la subducción, en la vertiente pacífica. Y bueno, y sucede uno totalmente en el patio de la casa, ¿no? O sea, esa fue la primera sorpresa. Por primera vez se conjugó una cantidad y una variedad muy importante de fuentes de daños asociados al sismo. Los deslizamientos, la licuefacción de suelos y algo muy novedoso también que se observó prácticamente en tiempo real, que fue el levantamiento del continente. De un momento a otro vimos salir del mar los arrecifes que están desde más o menos el sector donde estaba el Hotel Las Olas, Piuta, Moín, los muelles se levantaron y hubo que dragar después para poder recuperar el calado. Por supuesto el puerto de Limón, al frente donde está el malecón, que uno puede todavía apreciar los arrecifes que estaban sumergidos, todos los puentes que hay, que había en esa época entre Limón y Zigzagola fueron dañados. El río Banano, el río Bananito, el río Estrella, Estero Negro, todos esos puentes colapsaron. Esa carretera se quedó sin un solo puente de pie. ¿Qué pasó ahí? La clínica del Valle de la Estrella, por ejemplo, que se partió en dos. Ahí lo que pasó fue que, en particular en los puentes, fue que los bastiones que sostienen el puente, tanto en el centro cerca del centro del río como en los extremos, simplemente perdieron su apoyo, porque el material sobre el que estaban apoyados, esencialmente arena, grava, limos, sueltos y saturados con agua o muy cerca del nivel freático, al vibrar al unísono con el sismo, de manera instantánea cambian su comportamiento de sólido a líquido. Entonces se pierde la capacidad soportante y los bastiones y los apoyos, las cimentaciones de esas obras simplemente se hunden. El terremoto tomó a las autoridades nacionales con sorpresa y básicamente sin preparación. Durante un conversatorio realizado en la sede de la Comisión Nacional de Emergencias en San José, el 18 de marzo del 2016, testigos de honor analizaron el evento, pero sobre todo el incipiente sistema de manejo de desastres con que contaba el país. Yo fui el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia en ese momento. Cuando empezamos, llegando nomás, teníamos las secuelas del terremoto de Puriscal. Poquito tiempo después, el terremoto de Alajuela. Después, a lo que nos reúne hoy, el terremoto de Limón. Total, mi venida por semana se convirtió en una posición permanente. Que en el caso nuestro, Costa Rica, fuera del terremoto de Cartago,
ese ha sido el terremoto más grande y más devastador que tenemos. Y de mayor extensión. Entonces, eso fue una prueba, yo diría que colosal para la comisión. Que esperemos que no se vuelva a repetir. La Comisión Nacional de Emergencias del 90 al 94, si la memoria no me traiciona, tenía básicamente 4 o 5 objetivos. Un primer objetivo era establecer un plan nacional de emergencias, fortalecer las comunicaciones y crear el centro de operaciones de emergencia. La parte científica, que era el Atlas Nacional de Amenazas. El cuarto elemento de organización que se buscaba en aquel entonces era estructurar la participación de los servicios de salud a través de lo que se llamaba entonces la Dirección de Educación y Servicios. Una quinta tarea era el establecimiento del Sistema Nacional de Emergencias 911. El operador de entonces, que era Roy Alfaro, que hace poco me escribió recordando que a él le toca recibir las llamadas del terremoto, ya como el terremoto destructivo, él empieza a operar. Eran protocolos, no teníamos un protocolo escrito. Nada, todo eso era un poco la experiencia y demás. De ahí sale la decisión que nos dieron unos cuantos meses de tener un protocolo para cada uno de los fenómenos. Entonces, el equipo de comunicaciones empieza a rastrear de las zonas en donde nuestra experiencia nos decía que ahí tienen. Y lo curioso es que la gente no nos daba grandes reportes y además como uno jugaba de adivino y todo eso, decías, es de tanto y es en tal lugar, ¿verdad? Y ninguno pegaba. Todas las comunicaciones se habían cortado. Claro. Es lo que vos decías hace un rato de que entonces notamos un silencio en la zona de Limón. O sea, de ahí no teníamos comunicaciones. Entonces ya empieza a ser evidente que la cosa está por allá, en donde no había experiencia de sismos. Ese día fue un día caóticamente terrible. Ese día pienso que duramos aquí, si mal no recuerdo, 2 o 3 días prácticamente sin salir. Aquí se comía, aquí se dormía, aquí nos lavábamos la cara. Cuando logramos llegar a Limón, Milton y Bosque, y Álvaro, fueron los primeros, no había absolutamente nada organizado, cero. La gente no tenía la menor idea de qué era lo que tenía que hacer. Ese fue uno de los grandes conflictos que se creó durante el terremoto, porque nosotros éramos cruzrojistas, nosotros sabíamos atender emergencias desde la Cruz Roja. Entonces de pronto nos toca llegar a un comité que no existía, ¿verdad? El comité se creó un poco ahí había un señor que era el único que tenía toda la información, que había que perseguirlo. Cuando a mí me tocó ir a Limón, no recuerdo el nombre del señor, pero era como el único que tenía todos los datos. No había una base de datos, no habían procesos, no habían protocolos, recién empezábamos con COVID, etc. En ese momento sí tuvimos mucho problema de flujo de información. Entonces no teníamos claridad de qué era lo que estaba pasando y además de qué decisiones se estaban tomando allá en el campo. Algunas decisiones se tomaban acá, ¿verdad? En las oficinas centrales, y otras se tomaban allá. Entonces eso nos afectaba mucho también para decirle a la población qué era lo que se estaba haciendo y qué era lo que estaba realmente sucediendo. Cuando vino el terremoto de Limón, pues por supuesto la parte operativa le pasó por encima a la jefatura de operaciones, como era lógico esperar, le pasó por encima a la dirección de operaciones y bueno, fue una gran avalancha. Sin embargo, y el departamento de operaciones llegó a tener, no sé, 50, 60 funcionarios, que yo ni los conocía. Que el concepto de oficial de enlace es un concepto de la Cruz Roja, como un funcionario de la Comisión de Emergencias que va a una zona a conversar y a coordinar, a enlazar los esfuerzos de todos los actores para que la cosa camine. No es el que reparte la comida, no es el que rescata, para eso está la Cruz Roja o está alguien más. Y ese fue el concepto de oficial de enlace y es un resultado directo del terremoto de Limón. Un oficial de socorros, que es el señor Eduardo Sánchez, con una vasta experiencia en todo este tipo de cosas. Inmediatamente después del movimiento, él me llamó por teléfono y me dijo que en Limón la situación era muy grave,
me dijo que en una muy rápida carrera de inspección que él había hecho, se había encontrado que habían 2 hoteles que habían colapsado, el Hotel Las Olas y el Hotel Intercontinental o Internacional, no recuerdo el nombre, pero que había muchas casas dañadas, que la infraestructura de Limón Centro estaba muy dañada, que era realmente alarmante ver cómo la carretera se partió en 2, pero no transversalmente, sino a lo largo de la carretera. Se hicieron unas zanjas donde cabían un hombre completo, alto, grueso, que estuvo entrando y haciendo las pruebas. Vimos cómo las vías del ferrocarril se torcieron como que si fueran chicles, como que si fueran de hule. El panorama era realmente dantesco. En la provincia de Limón, la estructura de primera respuesta no estaba preparada para enfrentar un evento de esta naturaleza. Supuestamente el temblor iba a ser en la meseta central y que iban a reforzar Limón y Guapiles para recibir enfermos y heridos, y resulta que más bien las cosas se dieron al revés, donde tal vez no había tanta preparación, fue donde se vino el terremoto, pero sin embargo se logró salir avante porque el epicentro fue directamente en la montaña y lo que dañó las ciudades fue más que todo carreteras y puentes. Bueno, para esa emergencia lo que fue bomberos utilizó todo el equipo que tenía Limón. Las 2 unidades que tenía se pusieron a trabajar en la refinería porque era un incendio demasiado grande. Un tanque encendido, unas piletas encendidas, el área de proceso se había quemado. Quiere decir, era algo muy grande y que había muchos derrames de combustible de diferentes tanques que en el meneo se rebalsaron. Sí, en el momento que se dio el evento, inmediatamente hablé vía radio a San José y me tomaron rápido la escultura de la emergencia que estaba viviendo Limón. En ese momento yo era el oficial de socorro, o soy todavía el oficial de socorro de la Cruz Roja de Limón, y comenzamos ya la ayuda aérea, en medio de un avión que llegó con personal al aeropuerto de aquí y empezamos a trabajar, a hacer las evacuaciones, a sacar gente que estaba prensada con casas encima, gente muerta con bareques, de puertos de bareques, se han ido problemas en Recoque, problemas en el hospital Bonifacio y problemas en el aeropuerto, más que nada en la parte sur de Limón, donde tuvimos el trabajo más duro y más tenso. El rescate en el Hotel Internacional afirmó las bases para el incipiente proceso de fortalecimiento de capacidades en el tema de búsqueda y rescate urbano. El aviso fue en la mañana, ahí fuimos Cruz Roja, Municipalidad y Bomberos, y de aquí los que fuimos fui yo, mi compañero William Fernández y el compañero Juan Carlos, que en ese tiempo estaba con la Comisión Nacional de Emergencias. Ahí estuvimos trabajando largo rato porque había que hacer escombros, eran nuestros primeros pasos en lo que era búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Inmediatamente ahora todos nos empezamos a comunicar y de todo, y después vimos que papi no llegaba. Entonces ya nos dimos cuenta, ¿verdad?, que por muchas personas que trabajaban en el Poder Judicial, y mi papá se dedicaba a notificar pero todavía no sabíamos exactamente. Entonces nosotros pensábamos que sí, que mi papá estaba trabajando, ¿verdad? Y empezamos a indagar, y fue cuando nos dijeron, ¿verdad?, que la Comisión de Emergencias en ese momento, ¿verdad?, nos indicaba que había un edificio que se había hundido prácticamente y que ahí permanecía una persona. Después trajeron equipos de afuera que nos ayudaron a poder rescatar los cuerpos, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que era él. Logramos ingresar, y ya cuando logramos quitar una gran viga que había ahí y otro material, llegué a donde estaba una mesa de esas de fórmica, que son muy enclenques, muy débiles. Cuando yo levanté esa lámina, fue algo espantoso. Bueno, fíjate, yo tenía 4 días sin bañarme.
Y tomábamos agua de la que nos llevaban ahí, muy poco. Estábamos prácticamente deshidratados de 4 días de búsqueda. No teníamos esa capacitación como para hacer brigadas y grupos de patrullas como ahora, para hacer búsqueda y rescate en espacios confinados. Y ahí nos desgastábamos, máxime por el calor que hacíamos. Cuando yo logré levantar un poquito la mesa esa que estaba totalmente colapsada encima, vi un montón de moscas que brincaron hacia mí y fue algo, y el olor era algo espantoso. Ubicamos el cuerpo. El terremoto de Limón, el edificio colapsado y todo lo que viene después y que ha permitido ir desarrollando capacidades en búsqueda y rescate, sobre todo en estructuras colapsadas, fue gracias a esa situación que, aunque sea lamentable, pero sí le permitió a Costa Rica tener una visión clara de que tenemos que tener la capacidad y el recurso humano y recursos materiales necesarios para responder a este tipo de eventos. No, nosotros entramos 3 días después, o sea, pero ya como en realidad en Zigzagola hubo poco movimiento, o sea, fue traumático porque estando en la tensión de ahí, hubo una réplica de 6 que en las tablas provocó un deslizamiento en seco, ¿verdad? Y mató 30 personas en la zona indígena de Barranco adentro. El terremoto fue en la parte alta, ¿verdad? Entonces la parte de la cordillera se hizo un deslizamiento. Ajá. Entonces a veces tenemos problemas porque toda esa parte se vino al río y donde crece el bosque se vuelve a venir en el tiempo. Entonces, curiosamente, que después del terremoto se lo hizo una inundación. Llovió y se hizo arriba se hizo una represa y ese se hizo como un tapón y se vino abajo. Y entonces se llevó varias casitas de abajo, en Margarita, recuerdo que en Margarita, en Paraíso y en Daytonia y en Zigzagola. Yo estaba en el Valle de la Estrella en una oficinita haciendo el presupuesto. Interesante, estaba presupuestando la pintura de la clínica, ¿verdad? En el momento en que empezó a moverse, realmente a mí el movimiento no me asusta. Seguí trabajando en lo que estaba. Fue cuando abrí la puerta, mi impresión fue que la parte al frente de la puerta estaba colapsado y salía de un líquido como arenoso, ¿verdad? Había un caos en la clínica. El doctor Hernández llegó a hablarme, me habló de que se había colapsado parte de los consultorios. Alrededor de las 11 de la noche me llegó una señora en labor de parto y que tuve que atenderle el parto en una colchoneta con sábanas y un foquito y venía en una complicación, digamos, para nosotros la parte médica con doble circular, ¿verdad? El cordón umbilical, y hay que realizar una cierta maniobra. Yo creo que solamente el de arriba y la pericia que uno tuvo en ese momento pudo resolver, y como a las 12 y resto vino otro y yo decía, Dios mío, que ya no lleguen más porque no había ni dónde acostarlas. Muy cerca de ahí del Valle de la Estrella, todo eso quedó con una afectación visible, ¿verdad? Que tal vez pudieran haber otras afectaciones que no se dieran tanto, pero el Chirripó y la Estrella eran ríos que se esperaba una avalancha inmensa al ver cómo había quedado afectada la vegetación, digamos, la capa vegetal de esos cerros desapareció, donde la población se inundaba cada vez que llovía antes del terremoto. Y después del terremoto, francamente, se iba a morir mucha gente y comenzamos a trabajar ahí con un sistema de alerta temprana que después se convirtió en un sistema de monitoreo, quizás el más grande que hay en Centroamérica, de todo lo que son multiamenazas, ¿verdad? Pero sobre todo ahí en los ríos. Cuando viene la primera crecida, se da un aviso por medio de los radios ya colocados y se evacúan 400 personas de la orilla del río. Yo estuve por el lado de Zigzagola, estuve trabajando allá en Daytonia en ese entonces. ¿Y cómo se vino de allá para acá? A pie nosotros logramos una partecita, digamos, en algunos trozos podríamos llegar, trechos llegamos quizás con un vecinito ahí que tenía su carita, porque ahí la cosa era más fea todavía. Para llegar nosotros al puente Penrose tuvimos que bajarle muy bien.
porque la carretera de ese lado totalmente destruida. Lo que es el cantón de Matina, estaba lo que es la carretera principal, Saupín, que llamamos, eso estaba dañado, todo lo que es el cantón. Por de aquí, como de aquí hasta 28, más o menos. Aquí llegando a Batampo. Desde Larga Estancia, dentro del perímetro del cantón de Matina, hasta lo que es la calle principal. Calles internos, puentes, varias se habían caído y toda esa cuestión. Y lo que es daños de casas, me atrevería a decir que quizás un 98%, porque todas las casas estaban en suelo. Es que aquí las casas antes se construían en bases altas y cuando el terremoto, todos se fueron. El terremoto de Limón en 1991 dejó trágicos recuerdos y duras tareas para realizar. Pero a 25 años de aquel duro acontecimiento, el país sale fortalecido, especialmente en el tema de gestión del riesgo. Las lecciones aprendidas fueron muchas, pero algunas que destacan los actores de honor que participaron en la atención de aquel evento son: el manejo de información clave para la respuesta inmediata, la articulación interinstitucional y la coordinación de todos los actores que intervienen en todos los procesos de atención de las emergencias, la incorporación de la sociedad civil, la empresa privada y los organismos internacionales de manera ordenada y organizada. Ver los desastres con una visión interdisciplinaria. La creación de comunidades resilientes, es decir, con capacidad de ajustarse al desastre. La importancia de los comités de emergencia para la preparación y respuesta. El empoderamiento del voluntariado y la importancia de transferir la información de la Política Nacional de Emergencias y los foros anuales a toda la estructura operativa a lo largo del país. Limón nos enseñó que la primera defensa de los derechos humanos nace con el derecho a crear comunidades resilientes. Con la elaboración de este documental en conmemoración del terremoto de Limón, sucedido el 22 de abril de 1991, la Dirección de Gestión del Riesgo busca recordar este hecho trascendental, cuya huella es imborrable en la población costarricense y en especial la limonense. El aporte fundamental de hombres y mujeres que participamos en la atención de aquel desastre ha permitido que las administraciones de la CNE posteriores a este hecho fueran conformando una institución y un sistema nacional de gestión del riesgo dedicada a la prevención, los preparativos y respuesta, sin dejar de lado los procesos reconstructivos y la recuperación desde las instancias del sistema. Las lecciones aprendidas desde la CNE, las instituciones, las comunidades, sumado a la gestión de información precisa, ahora son piezas claves para un abordaje integral de la gestión del riesgo. Un enorme agradecimiento a todos. Volver la vista al pasado nos permite valorar el aporte tan valioso que prestaron hombres y mujeres para socorrer a las víctimas del terremoto de Limón de hace 25 años. Creo que rescatar la memoria histórica reafirma que el trabajo que ha venido realizando la Comisión Nacional de Emergencias a través de los años ha estado enfocado en respetar y garantizar los derechos humanos de todos los costarricenses. A 25 años de este triste día que dejó un saldo de dolor y destrucción en todo el país, pero principalmente en esta querida provincia caribeña, es de resaltar el aporte valiosísimo que tuvieron las comunidades en colaborar en la atención de las víctimas. Y también es importante resaltar la relevancia que tiene establecer procesos de articulación institucional tanto en el aspecto operativo como en la reconstrucción que vino posteriormente al terremoto. Creo que el día de hoy es un día para recordar y para agradecer
toda la colaboración brindada por esos hombres y mujeres que sin dudarlo corrieron a responder al auxilio de las víctimas el día de este ingrato acontecimiento. Y también es de resaltar la importancia que tuvieron esas personas que estuvieron al frente de nuestra institución en ese momento y que posteriormente, mediante un proceso visionario, se establecieron procesos de mejoras institucionales y jurídicas que fortalecieron el trabajo que ha tenido la Comisión Nacional de Emergencias y que, bueno, el día de hoy todos los que estamos al frente de esta institución pues tenemos el compromiso también de que esta institución pues continúe siendo esa institución de servicio y de calidad para todos los costarricenses.